Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de razonamiento matemático. El día de hoy ya estamos listos entonces para iniciar con todas ganas y poder empezar a resolver nuestros ejercicios en el curso de razonamiento matemático. Así que atentos a escuchar el propósito del día. El propósito del día de hoy en el área de razonamiento matemático es resolver problemas aplicando la regla de la suma diferencia correctamente. Observamos el siguiente signo matemático. ¿De qué operación estamos hablando? De la sustracción. Y vamos a recordar sus términos. El minuendo menos el sustraendo es igual a la diferencia. Observamos el siguiente signo matemático. Y sus términos son la suma de los sumandos es igual a la suma total. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a resolver problemas donde vamos a aplicar la regla de suma-diferencia. Entonces, si se conoce la suma y la diferencia de dos cantidades, podemos aplicar las siguientes reglas. Si yo tengo dos números, A más B va a ser igual a la suma. ¿Y cuándo aplico la suma? Cuando tenemos que hallar el número mayor. El número mayor va a ser igual a la suma más la diferencia entre dos. Cuando tengo dos cantidades diferentes y hablamos de una resta, decimos que si queremos hallar el número menor, vamos a aplicar suma menos diferencia entre 2. Observamos los siguientes ejemplos. Ahora, antes de empezar con el siguiente ejemplo, vamos a recordar los pasos para poder resolver un problema matemático. Lo primero que tenemos que hacer es leer bien los enunciados. Leerlo pausadamente y leerlo las veces que sean necesarias para que yo pueda entender mi problema. Seguidamente vamos a extraer los datos y los vamos a escribir. Luego voy a leer bien mi pregunta porque es lo que me va a indicar qué operación voy a elegir para poder hallar mi respuesta. ¿Listo? Después de haber recordado entonces los pasos para resolver un problema matemático, vamos a dar lectura a nuestro primer problema. La suma de dos números es 47 y la diferencia de los mismos es 23. Haya dichos números. Entonces vamos a resolver. Primero, me están hablando de que tengo que hallar los números, el número mayor. ¿Y recuerdas la regla? La regla para hallar el número mayor es la suma más la diferencia entre dos. Y la regla del número menor es la suma menos la diferencia entre dos. Entonces, ahora vamos a reemplazar nuestros datos. Acá me dan un primer dato. Me dice la suma de dos números es 47. Y la diferencia es 23. Entonces vamos a hallar el número mayor. ¿Qué operación? Una adición. Entonces decimos 47 más 23 entre 2 me da 35. Ya tenemos el número mayor. Ahora, para hallar el número menor, recuerda, es la suma, el dato que ya te han dado, la suma, que es 47, menos la diferencia, que es 23, entre 2. Entonces, 47 menos 23 entre 2 es igual a 12. Ahora vamos a plantear nuestra respuesta. Los números son 35 y 12. Siguiente problemita. En una carnicería se venden 216 kilogramos de carne, entre res y cerdo. Si hay 96 kilogramos de carne de res más que de cerdo, ¿cuántos kilogramos de carne de res se vende? Entonces acá vamos a primero a sacar nuestros datos. Si nos hablan de
que en una carnicería se vende carne de res y carne de cerdo, pero acá vamos a reducir nuestro problema. Nos dice que hay mayor cantidad de carne de res que de cerdo. Entonces lo reducimos de la siguiente manera. Decimos que hay más cantidad de carne de res que de cerdo. Ahora, vamos a proceder a sacar nuestros siguientes datos. Se vende 216 kilogramos de carne entre res y cerdo. Entonces, la cantidad de carne de res más la cantidad de carne de cerdo es 216 kilogramos. Es lo que se vende en esta carnicería. Y acá hay otro datito. Si hay 96 kilogramos de carne de res más que de cerdo, aquí nos están dando una diferencia. Entonces, la diferencia entre la carne de res y de cerdo es 96. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos pide nuestro problema. ¿Cuántos kilogramos de carne de res se vende? Entonces, ahora vamos a nuevamente regresar al inicio. Si hay mayor cantidad de res que de cerdo, queremos saber entonces el dato mayor. Y para hallar el dato mayor o el número mayor, ¿recuerdas qué regla aplicábamos? Sí, muy bien, el de la adición. Decimos que la suma más la diferencia entre 2 va a ser igual al dato mayor. Entonces, 216 más 96 entre 2. 216 más 96 es 312. Entre 2 nos da 156. Ahora sí, vamos a responder. Se venden 156 kilogramos de carne de res. Siguiente problemita. Las edades de dos hermanos suman 47. Ya nos están dando un datito. Se sabe además que el exceso de la edad del mayor sobre el menor es 9 años. Acá hay otro datito. Indica la edad de cada hermano. Entonces, vamos a extraer nuestros datos. Aquí el primer dato es que las edades suman 47 años. Ahí está. Nuestras edades suman 47. Además, nos dice que el exceso de la edad del mayor sobre el menor. Aquí al decirnos el exceso de la edad del mayor sobre el menor, aquí nos están dando una diferencia. Entonces, la diferencia de la edad del mayor sobre el menor es 9 años. Indica las edades. Entonces, vamos a hallar la edad del mayor. Y para hallar la edad del mayor, decimos suma más diferencia entre 2. La suma, 47. Más la diferencia, que es 9, entre 2, nos da 28. Ahora, la edad del menor. La edad del menor. Recuerda, para hallar el dato menor, restamos la suma, que es 47, menos la diferencia, que es 9, entre 2. Y nos da 19. Entonces, respondemos. Las edades son 28 y 19 años. Muy bien, queridos estudiantes. Recuerden entonces, cuando tengan problemas de suma y diferencia, debes aplicar la siguiente reglita. Para hallar el dato mayor, suma más diferencia entre 2. Y para hallar el dato menor, suma menos diferencia entre 2. Con esa consigna, entonces ahora sí estamos listos para resolver nuestras actividades. Nos estamos viendo entonces en la videoconferencia para seguir resolviendo más ejercicios de problemas de suma y diferencia.